Hoy ocurrieron dos eventos sumamente importantes. Uno es el anuncio de que el ejército libanés ha tomado el control de partes de su territorio. Y créanme, eso es impactante. Les explicaré por qué. Y lo segundo es que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha publicado una prohibición de entrada al país para dos blogueros de Estados Unidos. Lo cual también deja completamente sorprendida a esa parte del público que reflexiona sobre la libertad de expresión y otras libertades que, en general, bueno, nos gustaría tener. Les voy a contar sobre esa situación y esta otra. Con gran pesar, debo decirles que Europa cada vez más se desliza hacia la Edad Media, por no decir algo peor. Aunque también hay en Europa algunas señales alentadoras. Pero digamos, también les contaré sobre eso. Empecemos por supuesto con esta situación con Europa y luego pasaremos al Medio Oriente, donde paradójicamente el destino de la guerra en Irán depende del ejército libanés, que en realidad todavía no existe. O sea, el nombre existe, por así decirlo. Pero en realidad, en serio, no hay ejército. Pero, como dicen mis antisemitas favoritos, los astutos judíos seguro que se las ingenian para lograr lo que quieren aquí. Seguro que se nos ocurrirá algo, lo prometo. Bueno, como dije al principio, la que antes fue Gran Bretaña, ahora es solo Bretaña. Entonces resulta que la gran sensación mundial fue que a dos estadounidenses no los dejaron entrar a Bretaña. Ustedes dirán, ¿qué tiene eso de sensacional? Seguramente pensarán que eran unos bandidos o asesinos sanguinarios. No, no eran contrabandistas, ni siquiera traficaban con armas. Ni personas con maletas, dinero en efectivo y pasaportes falsos. Dos personas cuyo único delito fue un micrófono y su propia opinión. Por eso fueron castigados. Entonces Hassan Piker y Cenk Uygur debían presentarse en un festival en Londres. Todos iban a presentarse en un festival en Londres. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico se los canceló. Es decir, primero les dio el permiso, luego lo revisó. Y les canceló el permiso de entrada con una justificación que sorprendió a todos, que realmente sorprendió. Cualquiera que conozca la historia de este país, de Gran Bretaña, debería quedarse helado por dentro al escucharla. La presencia de las personas mencionadas y cosas por el estilo, sí, en el Reino Unido puede no responder al interés público. ¿Puede no corresponder? ¿Qué? ¿No se les podía demandar o qué? Al bien público. Bueno, eso también lo hemos escuchado un par de veces, ¿verdad? Recuerden esta palabra, quería decir fornicación, pero llamémoslo una frase. Volveremos a eso, volveremos. Porque en los últimos 100 años han entrado personas a Gran Bretaña que amenazaban ese mismo bien, o sea, mucho más serio que dos blogueros habladores. Y los dejaban entrar, pero hablaremos de ellos un poco más adelante. Entonces, la libertad de expresión no se prueba permitiendo solo las palabras que te agradan, sino permitiendo que hablen aquellos cuyas palabras te resultan repugnantes, pero aún así les permites hablar. Pero por ahora, preguntémonos algo. ¿Cómo es que un país que literalmente le regaló al mundo, bueno, al mundo moderno, ¿sí? Claro, estaban Grecia, Roma, estaba, por así decirlo, el Antiguo Oriente, ¿verdad? Pero le regaló al mundo la idea de la libertad de expresión. Llegó al punto de que le teme a la opinión de dos blogueros. Pero eso no importa, sean blogueros o no, simplemente a una persona con su propia opinión. ¿De quién es esa tradición en realidad? Bueno, de nuevo, por así decirlo, en nuestra sociedad moderna, si la libertad de expresión tiene una patria, es una isla entre el Mar del Norte y el Atlántico. Es aquí, en 1644, sí. John Milton, una persona que seguramente conoces, escribió su Areopagítica, el primer gran texto contra la censura. Señores, el primer gran texto que nos ha llegado en contra de la censura, donde se dice: dejen que la verdad y la mentira se enfrenten en combate abierto y nunca verán que la verdad pierda. No es una suposición controvertida, ¿verdad? Pero estoy completamente de acuerdo con él. Déjenlos enfrentarse en una pelea justa. Y aquí mismo, en el Reino Unido, en 1859, John Stuart Mill creo que se pronuncia así, escribió un libro que se llamaba Sobre la libertad. Simplemente Sobre la libertad. De ahí surgió toda la defensa moderna del derecho a decir cosas impopulares. Eso fue en Londres, en Hyde Park. Y caballeros, hemos escuchado esto desde niños, ¿verdad? Desde 1870 o 1872 existe el llamado Rincón del Orador. Siempre lo mostraban como una curiosidad en varios programas de televisión. Ha salido en el cine muchas veces. Aquí, los domingos podía venir cualquiera.
Podías traer contigo un barril, subirte en él o hacer cualquier otra cosa. Y podías decir lo que quisieras sobre la reina, sobre Dios, sobre el gobierno. Y no siempre era algo que le gustara a la policía, pero la policía protegía, no protegía al público del orador, sino al orador del público. Decían, déjenlo decir lo que quiera decir. ¿Qué están haciendo? Eso ni siquiera es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es a quien protegía Gran Bretaña. Siglo XIX. En toda Europa, los monarcas reprimen a los revolucionarios. ¿A dónde huyen los revolucionarios? A Londres. Karl Marx vivió en Londres más de 30 años. Escribió allí El Capital, un libro que luego cambiará a medio mundo, y murió como huésped de Gran Bretaña. Está enterrado en Highgate. Creo que se llama algo así como Highgate Club. Cementerio, creo. Highgate, algo así. O sea, claro, hubiera sido mejor que lo mandaran a galeras, por supuesto. Sí, pero bueno, también vivieron en Londres algunos rebeldes rusos. Ahí Gertsen, Kropotkin. Y Lenin solía ir, hojeaba libros en el Museo Británico y tranquilamente planeaba lo que planeaba. Italianos, Mazzini, Garibaldi. Los comuneros franceses, polacos, alemanes. Todo el continente rebelde sabía que si te perseguían por una idea, había una isla de la que no te extraditarían. En serio, piensen en esto. Gran Bretaña daba refugio a la gente, refugio a la gente, refugio. Refugio a personas que abiertamente en voz alta y en la prensa llamaban a derrocar al gobierno, al suyo propio, no solo al británico, también al británico. También al británico, sí. Y la Gran Bretaña no se inmutó, porque en el fondo había un principio del que este país realmente se sentía orgulloso. No juzgamos a una persona por lo que tiene en la cabeza o en la lengua, la juzgamos por lo que hace con las manos. Hay que recordar honestamente ante quien Gran Bretaña durante décadas mantuvo la puerta abierta, no ante los habladores, ante los predicadores de sangre. Londres en los años 2000 recibió de los servicios secretos de todo el mundo un apodo muy acertado, no hace falta repetirlo. Simplemente porque ustedes mismos lo saben. Imaginen entonces que Londres se convirtió en algo así como la capital islamista. El apodo era merecido. En una mezquita en el norte de Londres durante años predicó Abu Hamza al-Masri. Espero mucho que conozcan ese nombre, el hombre con un gancho en lugar de mano, quien llamaba a la yihad, al asesinato, reclutaba combatientes. Sus palabras luego resonaron en atentados terroristas. Gran Bretaña lo toleró durante años. Al final no fue un tribunal británico quien lo detuvo, sino que los estadounidenses presionaron. Y bueno, tuvieron que entregarlo. Por terrorismo naturalmente fue condenado. Lo sentenciaron a 3 cadenas perpetuas. Junto a él está Abu Qatada, a quien en los tribunales llamaban directamente la autoridad espiritual vinculada con Al-Qaeda. ¿Cuántos años vivió en Gran Bretaña luchando contra la deportación? Creo que fueron 20. Durante 20 años el país no se deshizo de una persona que sus propios jueces consideraban una amenaza. También estaba Omar Bakri Mohammed, fundador de una organización que abiertamente elogiaba a los ejecutores. Llamó al 11 de septiembre un equipo magnífico. Vivía en Gran Bretaña, recibía ayuda estatal, predicaba hasta que él mismo se fue. Y ahora se mudó, perseguido, a otra página, a otro país, a aquel que brilla con oro. Londres recibió un segundo apodo, también habla por sí mismo. Por cierto, a Londres le pegaron un sufijo ruso. La ciudad se convirtió en un lavadero. ¿Para el dinero? El origen de ese dinero, bueno, probablemente no conviene especificarlo. Por si acaso, aquí llegaban fortunas hechas de tal manera que, en su país de origen, por eso te encarcelaban, o simplemente te mataban. Oligarcas, fugitivos con miles de millones, personas cuyas fortunas no olían a perfume. Compraban mansiones, clubes, periódicos, estatus, todo era perfecto. El dinero no huele, el pasaporte de inversionista huele bien. Hagamos un resumen intermedio y hagámoslo despacio. Entonces, a la persona que predica la violencia, años de protección. Al dinero con un pasado oscuro, una cálida bienvenida, es decir, caliente. Y a 2 estadounidenses con una opinión fuerte sobre la guerra en Medio Oriente, su presencia no responde al bien público. Algo aquí no cuadra, ¿verdad? Y no cuadra por una razón. Dice mucho sobre el país. Ñe. Bueno, vamos a ver de qué tienen miedo. Hagámonos una pregunta sincera. ¿Por qué una persona desarmada con una opinión es más peligrosa que un predicador de violencia y miles de millones sucios?
La respuesta es simple pero desagradable. El predicador grita en la periferia. Es fácil aislarlo si es necesario, declararlo loco, mostrarlo como un extraño. El oligarca ni siquiera le habla al público. Él compra el silencio, ¿verdad? Pero una persona articulada y carismática que dice en un lenguaje comprensible lo que una parte de la sociedad ya siente es peligrosa de otra manera. No porque vaya a explotar algo, sino porque va a convencer. Y aquí entra entonces, vamos a luchar por los judíos. Sí, ¿a quién le importa? Vamos a luchar por el capitalismo. Sí, ¿a quién le importa? Y vienen personas que pueden quitarnos el poder. Con ellos sí vamos a luchar. El poder que convencerán. Ella discute con confianza en que tiene la razón, pero el poder, cuando no está seguro de tener la razón, le tapa la boca a todos. Quienes pueden resultar ser rivales innecesarios para ellos o convencerán a alguien de algo. Y cuando ven que el Estado, en vez de responder a un argumento, cierra la frontera ante quien lo pronuncia, ya saben lo principal sobre ese Estado. Porque no le teme a la violencia. Le teme a perder en una discusión. Presta atención a la forma en sí. Puede que no responda al bien público. No hay acusación, no hay delito, no hay juicio. Pero hay un funcionario que decidió que a usted, ciudadano de la Gran Bretaña, no le dejaré escuchar esto. O sea, ya decidí por usted qué puede escuchar y qué no, qué está prohibido. Y eso, si llamamos las cosas por su nombre, significa solo una cosa. A usted, un británico, a un súbdito como si fuera un niño irresponsable, al que hay que proteger de las malas palabras, y entonces todo estará bien. ¿Libertad? Una persona libre se ofendería por ese tipo de cuidado, pero una persona no libre se acostumbra. Me temo que la mayoría de los británicos, aunque no todos, son así. Pero se relajaron, se acostumbraron, piensan por nosotros, nos proveen, nos dan cuando somos mayores. Si estamos mal, nos ayudan. Vamos a transmitir todos los puntos. Y dejar que alguien más decida, a quien llamaremos el gobierno. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre Gran Bretaña. Porque este camino ya lo hemos visto juntos, y algunos lo han recorrido personalmente, y otros simplemente lo han visto, lo han escuchado, y más de una vez. Y de inmediato surge la pregunta, ¿a dónde llegan los países que sofocan la palabra? Este camino tiene una regularidad, y es absolutamente inquebrantable. En general siempre empieza igual. Técnicamente puede ser algo diferente, pero siempre empieza de manera noble. No somos nosotros quienes prohibimos la crítica, Dios no lo quiera. Sí, nosotros protegemos a los vulnerables. Y luchamos contra el odio. Y protegemos el bien público. Nosotros sabemos lo que es el bien público, nosotros lo sabemos. Y hay que protegerlo. Los primeros a quienes siempre silencian son quienes irritan a la multitud. A los que a la multitud no le importan, ¿sí? Ahí, eres un extremista, o eres un provocador, o eres una persona con opiniones repugnantes. Bueno, algunos piensan que es repugnante, otros piensan diferente, pero es fácil. La sociedad entonces asiente con la cabeza. No hay que incitar, no hay nada, no hay que hacer discursos de odio. Gran Bretaña realmente prohibía la entrada no solo a blogueros, tampoco dejaban entrar a provocadores de derecha. Ahí está el holandés Geert Wilders. Bueno, es cierto. Él demandó y, por supuesto, lo dejaron entrar de inmediato. Activistas estadounidenses, especialmente nacionalistas austriacos. O sea, al mismo tiempo eran economistas de la escuela austriaca, para que lo entiendan. Diferentes personas escandalosas, personas. Sé que no se dice personas, pero lo sé, personas. Por favor, no me escriban después abajo que lo peor que pasó fue que dije personas y que no escucharon nada más. Siempre había alguien a quien, bueno, definitivamente era correcto no dejar entrar. Y se lo explicaban fácilmente a la gente. Ahí es donde está la trampa. Esa es la ratonera, en la que, como si fuera un pedazo de queso, o al revés, atrapan a todos los que se atreven a tomar nuestro queso. Cuando aceptas que el gobierno puede decidir qué palabra dejar pasar y qué palabra no permitir que llegue a ti, obtienes censura. ¿Y a quién exactamente atrapará mañana? Eso ya no lo decides tú. Ya entregaste el derecho de decidir. Hoy no dejan pasar a quien te resulta desagradable. Bueno, todo está bien, me resulta desagradable, por eso provoca, es malo, le dice odio a alguien. Eso es todo. Sí. ¿Y mañana qué tal si? Pero a las autoridades les resulta desagradable. Y pasado mañana resultará que hay un segundo.
Y a los nuestros también les empezaron a tapar la boca, a los que pues no le gustaron a alguien, y la estación final de esta ruta siempre es la misma. Damas y caballeros, simplemente hasta donde lleguen, hasta donde alcancen a llegar, pero el final siempre es el mismo. No hay que describirlo de manera abstracta, tiene direcciones concretas. Son países donde primero protegieron a la sociedad de ideas dañinas y terminaron encarcelando por chistes, por compartir, por dar me gusta. Son regímenes que empezaron prohibiendo literatura extremista y terminaron con una lista de libros prohibidos tan larga como una biblioteca. Quien estudió la historia del siglo XX sabe de qué países se trata y recuerda lo que pasó ahí, lo que sucedía y cómo terminaba todo ahí. Las bóvedas de la palabra no desaparece de inmediato, no desaparece de inmediato, eso solo pasa en los libros. Cuando lees una historia sobre cómo fue alguna vez para alguien, en esa línea de repente 2 líneas, ¡boom! Y ahí pasó algo. Oh, ¿cómo no se dieron cuenta de eso? No se dieron cuenta, ¿cómo no reaccionaron? Pues igual que ustedes, exactamente igual, de la misma manera. Porque todo es poco a poco, pero si esperas 24 horas se llena un balde, nos van quitando la libertad poco a poco. De a pedachitos. Cada pedacito, por así decirlo, lo explican como si fuera por tu propio bien, lo anuncian como si fuera por tu propio bien, exigen que lo aplaudas, y tú lo aplaudes. Lo más amargo aquí es que Gran Bretaña ya entendió todo esto una vez, antes que nadie. Ellos fueron los primeros en escribir que la verdad no se puede proteger prohibiendo la mentira. Eso está escrito por ellos, incluso antes que los franceses, antes que cualquiera. Fue la primera en crear un lugar donde se puede decir cualquier cosa. Fue la primera en proteger a aquellos a quienes todo el mundo quería silenciar. El país conocía la respuesta, y ahora, al parecer, ha decidido enterrarla. ¿Qué se supone que debemos hacer con todo esto ahora? No caigan en el error sencillo de pensar que esto es una discusión sobre 2 estadounidenses en particular, o sobre una guerra en específico. Sus puntos de vista pueden resultarte profundamente ofensivos. Eso no tiene ninguna importancia. Eso no tiene ninguna importancia. Ese es precisamente el punto de la libertad de expresión. Se pone a prueba no con las palabras que te agradan, sino precisamente con las palabras que te resultan repugnantes. Defender el derecho a expresarse de aquellos con quienes estás de acuerdo, eso lo puede hacer incluso un tirano. Solo hay una cosa que te hace libre, es la disposición a defender el derecho a hablar de aquel a quien no soportas, el derecho a que hable esa persona. Y no, por supuesto, de aquel a quien toleras. Dije eso y pensé que tal vez no lo dije bien, ¿verdad? Pero ya que es así, entonces lo recordaré. Se le atribuye a Voltaire, pero parece que fue en una carta dirigida a Voltaire. Ahora no puedo recordarlo, fue una mujer quien lo escribió, una escritora francesa, creo, ¿sí? Ella escribió una frase muy notable, y ahora se la atribuyen a Voltaire, pero no es Catalina la Grande, que también se carteaba con él, no es su idea, ¿verdad? Lo que estaba escrito era lo siguiente: odio lo que dices, pero estoy dispuesto a morir por tu derecho a decirlo. Bueno, entiendo que estar dispuesto a morir, no estar dispuesto a morir, probablemente son palabras muy bonitas, pero la gente ha muerto por el derecho de otros a decir lo que quieren decir. Y otra cosa, probablemente la última. Cuando el Estado lo declara, que los protege de las palabras peligrosas de alguien por su propio bien, háganse una sola pregunta, que pone todo en su lugar. ¿Y quién decidió que esto es un bien? Yo quiero, y es bueno para mí, porque él decidió eso por mí, ¿recuerdan? Galat, Galapús, Galapús. Gilel, sí. No le hagas a otro lo que no quisieras que te hicieran a ti, así que por favor no toquen, no hagan, no decidan por mí, yo decidiré por mí mismo. Porque una persona libre decidirá por sí misma a quién escuchar y en quién creer, y a quién no creer. Y si no lo entiende, pues se dará unos cuantos golpes en la frente. Y si existe el derecho al libre intercambio, escuchará a alguien más. Pero aquel por quien ese funcionario toma la decisión, sí, llámalo como quieras, ya no es un ciudadano, no puede ser ciudadano. Él ya delegó el derecho de ser ciudadano a otra persona. Britania alguna vez abrió la puerta a todo el mundo rebelde y no tuvo miedo. Quiero creer que el país que inventó el Rincón de los Oradores recordará por qué lo construyó. No fue creado para filmarlo en películas y mostrarlo, ni para llevar turistas allí. Había algún otro propósito. Y nosotros recordaremos que escuchamos esa discusión cuando todavía se podía ganar. Y aún así,
No quiero dejarles con la sensación de que la puerta se está cerrando. Es decir, empezó a cerrarse, pero aún no se ha cerrado, porque hay una noticia. Da muchísimo gusto comunicar esto, que habla de un movimiento contrario, de resistencia. Es más importante que cualquier prohibición. El 7 de mayo, los británicos fueron a votar e hicieron algo que ya nadie esperaba de ellos. Los partidos que durante décadas se repartieron el poder como si fuera una herencia, recibieron una bofetada. Una que nadie vivo recuerda haber recibido. Bueno, no puedo recordar. Los laboristas perdieron alrededor de 1.500 escaños en los consejos. Los consejos son, bueno, digamos consejos locales. Sí, los conservadores también se vinieron abajo. Y en la cima, por primera vez, estaba una fuerza que el establishment decente había enseñado al electorado a despreciar. 1.500 nuevos asientos. Bueno, no nuevos, sino que 1.500 personas nuevas ocuparon esos asientos. Y el control sobre condados enteros como Essex y Suffolk, de los que yo conozco, Sunderland, Glovney. El principal experto británico en elecciones lo admitió. Más de una cuarta parte del país votó por quienes no debían. Se supone que deben votar por unos, pero votaron por otros. No se supone que lo hagan. Se puede debatir sobre esa fuerza. Puede que no te guste. No se trata de eso. La cuestión es lo que hay detrás de esa fuerza, y lo que hay detrás es un simple cansancio humano de escuchar siempre el mismo tono, de ese tono con el que te dicen, nosotros sabemos mejor que tú, mejor, qué debes escuchar, qué leer, qué pensar, y nosotros sabemos mejor a quién dejar entrar y a quién no, a nuestro país, para que Dios no lo quiera, no te cuente algo que no nos gusta. Eso es lo que significa este resultado. El resultado es que, chicos, ya estamos hartos de esto. Simplemente estamos hartos. No es la victoria de un solo partido. Es que una persona, a la que durante mucho tiempo trataron como a un niño ingenuo, de repente, como se dice, se puso de pie y dijo, oye, yo decidiré por mí mismo. Yo decidiré a quién escuchar. Yo decidiré en quién creer. Yo decidiré quién me va a gobernar. Al menos en general, tal vez hasta podríamos mandar al diablo a esos gobernantes, pero el sistema actual es tal que hay que hacerlo. Aquí está. ¿Recuerdan la frase con la que empezamos? El que le sacó los ojos al pueblo todavía tiene el descaro de reprocharle su ceguera. O esperen. No tenía la intención, pero no lo dije, ¿verdad? Déjame decirlo otra vez. Entonces el que le sacó los ojos al pueblo todavía tiene el descaro de reprocharle su ceguera. Genial, ¿verdad? Ahora no recuerdo quién dijo eso, de repente lo olvidé. Resulta que el pueblo, al parecer, sí ve. Probablemente siempre estuvo viendo. Simplemente guardó silencio hasta el día en que habló en el único idioma que el poder no puede ignorar. Bueno, la verdad aquí en California lo ignoran fácilmente, porque fácilmente manipulan las elecciones hacia cualquier lado que quieran. Bueno, está bien, no seamos ingenuos. Una sola elección no garantiza nada. La libertad no regresa en un solo día, así como tampoco se pierde en un solo día. Se recupera de la misma manera en que se fue perdiendo, poco a poco. Pero lograron recuperar un pedazo de esta primavera. Y el país que inventó el Rincón de los Oradores, al parecer, empieza a recordar para qué lo construyó. Y nosotros recordaremos esto. La libertad de expresión no la salvan los tribunales ni la otorgan los parlamentos, solo la salva una persona. Aquel que se negó a que otros decidieran por él lo que puede escuchar. Esta primavera, en Gran Bretaña, hubo 1 millón de personas más de lo que pensaban las autoridades. Eso es el despertar. En silencio, en la casilla electoral, sin un solo disparo, eso es lo más fuerte de todo. Y ahora hablemos de lo que anunciamos desde el principio. Es decir, Israel está rearmando al Líbano, al ejército libanés, ¿para obligar a quién? Taguirán a aceptar mejores condiciones en los acuerdos con Trump. Vaya. ¡Wow! Cuando el 3 de junio en Washington se anunció la extensión del alto al fuego entre Israel y Líbano, el mundo escuchó las palabras habituales: cese al fuego, desescalada, regreso a la diplomacia. Las cámaras mostraron el apretón de manos, los titulares informaron sobre quiénes y cuántos participaron. Lo más importante en este asunto no apareció en ningún titular, porque lo más importante lo anuncian desde la tribuna. Se hace en silencio durante años. Y solo lo entienden aquellos que están acostumbrados a no mirar lo que se dice, sino, como se dice con la otra mano, sino a lo que empieza a moverse después de esas palabras. Vamos a verlo juntos.
En la declaración conjunta hubo una formulación en la que vale la pena detenerse. Se están creando zonas piloto. Bueno, ¿qué nos importa a nosotros lo que pase en esas zonas piloto? En las que el ejército libanés toma el control exclusivo de ellas, excluyendo a todas las fuerzas armadas no estatales. Opa, un segundo, leamos de nuevo. Fuerzas armadas no estatales. ¿Eso es solo una forma de no decir la palabra Hezbollah? O sea, esa misma palabra que todos ya tienen en mente, pero que en el texto oficial fue reemplazada por una formulación, o a veces también le llaman construcción. Los autores de la declaración hicieron exactamente lo mismo que haría un narrador inteligente y hábil. No nombraron lo que cada quien nombrará por sí mismo, y en eso radica toda la esencia de este trato. Porque el control exclusivo del ejército libanés significa literalmente lo siguiente. En un pedazo de tierra libanesa ya no habrá dos ejércitos, habrá uno solo. Y el segundo, bueno, el que no es estatal debe irse de ahí, no por voluntad propia. Deben desplazarla, ellos no quieren. ¿Y quién la va a desplazar? No será Israel. Líbano la va a desplazar por mano de sus propios soldados. Una pregunta que inmediatamente debería surgirle a una persona pensante. ¿De dónde va a sacar el ejército libanés de repente la fuerza para hacer lo que no ha hecho? Ni siquiera podía pensar en hacer durante 30 años para entender lo que está pasando ahora. Hay que recordar que era el Líbano, que era el ejército libanés durante todo este tiempo. Durante décadas, este fue un ejército que solo observaba, no porque no hubiera personas valientes en él, había suficientes, sino porque sobre él, junto a él y a menudo por encima de él existía otra fuerza. Mejor armada, bien financiada y subordinada absolutamente no a Beirut, sino a otra capital. Y no está cerca, sino a cientos de kilómetros al este. Cuando en un mismo estado hay dos ejércitos y uno de ellos es más fuerte que el otro, el estado solo se llama estado. Es un territorio, una colonia. En el mejor de los casos, se puede decir que está rentado, pero es muy extraño. Rentado cuando lo tomaron en alquiler y no pagan nada por ello. El ejército libanés no luchó contra esta segunda fuerza por una razón muy simple. Habría perdido 100 de cada 100 veces. Todos lo sabían. Por eso el Líbano oficial vivía en un extraño equilibrio. Formalmente era un país soberano. De hecho, era un territorio, una parte del cual estaba gobernada por intereses completamente ajenos, por dinero ajeno, por manos de otros. Y ahora, a este mismo ejército se le exige tomar el control absoluto, una exigencia que hasta ayer habría sonado como una broma, una burla. Pero hoy algo ha cambiado, y por eso suena como un plan. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba ocurriendo mientras todos miraban cómo volaban los misiles? Mientras el público seguía los intercambios y los ataques, los informes de bajas, quién a quién y cuántos, paralelamente había un proceso, mucho menos visible, pero tal vez no menos, y quizás incluso más importante. El ejército libanés empezó a ser preparado en silencio, de manera sistemática, a través de la capacitación de oficiales, a través de la transferencia de equipo, a través de la definición de roles estratégicos. Les enseñaron cómo desempeñar estos roles, intercambio de inteligencia, a través de dinero que no va a la defensa en general, sino a un objetivo muy específico. La capacidad de este ejército de ocupar algún día el lugar que ahora ocupa otro, en otras palabras, desplazar a Hezbollah. Primero desde la zona entre Israel y el Litani, y luego del Litani hasta la frontera siria. Israel aquí no actúa directamente, eso sería un suicidio político para cualquier gobierno libanés, Dios no lo quiera. Liberaron a los judíos. Ningún gabinete en Beirut sobreviviría a una foto de un instructor israelí junto a un soldado libanés. Por eso todo se hace a través de intermediarios, por el canal estadounidense, por estructuras que formalmente no tienen ninguna relación, pero en realidad trabajan para el mismo objetivo. El dinero y las armas no llegan con una etiqueta de Israel. Y ahí no dice Fuerzas de Defensa de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel, ¿verdad? Llegan como ayuda al gobierno legítimo del Líbano para la restauración de la soberanía de algún lugar de por allá. Suena muy noble. Y en esta noble formulación está escondido un cálculo que consiste en desalojar la fuerza armada extranjera de la tierra libanesa.
De una de dos maneras. La primera es hacerlo tú mismo, y entonces eres un ocupante, y toda la región se levanta contra ti. Me refiero a Israel si lo hace. Y la segunda es hacer crecer dentro del país una fuerza que haga de esto su objetivo, con sus propias manos, bajo la bandera de su propia soberanía. El primer método crea un enemigo, y el segundo método crea un Estado y un amigo. Bueno, si gana, por supuesto. Es por eso que el ministro de Defensa de Israel puede decir tranquilamente que su ejército, mientras permanezca en Líbano, no se va a ninguna parte. Y esto no contradice el alto el fuego. Es un seguro para el periodo en que el segundo ejército silencioso aún no está listo, como se dice, para el campo. ¿Y por qué ahora? Aquí la historia probablemente deja de girar en torno al Líbano, y para nosotros comienza lo más importante. Para entender por qué todo esto se organiza precisamente ahora, hay que subir un piso más arriba, ahí donde se toman las verdaderas decisiones, es decir, Teherán. Sí, no Beirut, no se puede decir así. Toman los libaneses algunos de esos 3 polímeros en la frontera con 3 polímeros, no los que están en Libia, sino los que están en Trípoli, en la frontera con Siria. Entonces, en Teherán, durante muchos años Irán tuvo una estrategia que se puede describir con una sola frase: hacer la guerra con manos ajenas en territorio ajeno, no en sus propias fronteras, no en sus propias ciudades, sino a través de una red de aliados, distribuidos por toda la región, como piezas, por así decirlo, en el tablero. ¿Sí? Líbano era la más valiosa de esas piezas, porque desde ahí se podía mantener a Israel en la mira, sin arriesgar ni un solo barrio iraní. Ese es el sentido de una fuerza avanzada. Permite amenazar sin exponerse uno mismo a una respuesta. Y mientras esa pieza siga en el tablero, tú, garante Teherán, no tiene por qué ceder. ¿Para qué sentarse a la mesa y negociar si tienes una carta en la mano con la que puedes amenazar en cualquier momento, sin pagar nada por ello? Una posición fuerte no hace concesiones. Cede aquel que siente que la tierra se le va de los pies. Por eso debilitar esa pieza libanesa no es una tarea local, ni una venganza, es una palanca. La lógica aquí es muy simple. Vale la pena decirla despacio, porque en ella está toda la esencia del momento. Mientras Irán tenga una mano fuerte en la frontera con Israel, Irán negocia desde una posición de fuerza y no cede nada. Una mano es el estrecho de Hormuz, la otra mano es Hezbollah. Si le quitas una de esas manos, Irán pierde en gran medida aquello con lo que amenazaba sin arriesgar nada. Y un país que no puede amenazar barato se ve obligado a considerar el costo de cada paso de verdad. Y es entonces, y solo entonces, cuando las negociaciones dejan de ser un ritual y se convierten en una realidad. En otras palabras, desarmar a Hezbollah no debe hacerse en vez de negociar con Irán, sino precisamente para negociar con Irán. Esto no es una alternativa a la diplomacia, es lo que hace posible la diplomacia. Una mesa de negociaciones sin presión es solo una puesta en escena. Una mesa de negociaciones donde a una de las partes le han quitado uno de sus 2 triunfos de la mano, eso ya es una conversación seria. Sería injusto contarles solo la parte bonita. Sí, este plan tiene una puesta en escena, y una persona adulta en una conversación debe tenerlo en cuenta. Crear un segundo ejército dentro de un país donde el primer ejército de derecha aún es fuerte es como jugar con fuego. Las armas entregadas al gobierno legítimo suelen no quedarse siempre en manos del gobierno legítimo. La historia de la región está llena de casos en los que lo que armaste para tus amigos unos años después terminó disparando contra quien los armó. No hay garantías. Solo queda confiar en que, los intereses coincidan durante suficiente tiempo. También hay un segundo riesgo más sutil. Cuando ayudas a otro país a fortalecerse para alcanzar tu objetivo, estás creando un sujeto que mañana tendrá sus propios objetivos, ¿verdad? Un ejército libanés fuerte que hoy es necesario para expulsar a una fuerza extranjera, mañana simplemente se convertirá en un ejército libanés fuerte. Con su propia voluntad, con sus propios resentimientos, que hace 37 años, que esto y lo otro, mi abuela, y con su propio recuerdo de quién la respaldaba. El que siembra poder no siempre cosecha gratitud. Nosotros en América lo sabemos bien. Y aún así, ahí está el principal argumento, la alternativa, como decían los chicos locales en Ripino, cerca de Leningrado, en la casa de campo, peor que lo peor. La alternativa es un statu quo congelado, el statu quo, en el que todo un país sigue siendo rehén de un ejército extranjero. Y a través de eso, rehén de un Estado extranjero, donde la soberanía existe solo en papel.
por así decirlo, incluso en papel, en un simple papel, donde la paz significa una pausa. Hasta el siguiente golpe, solo una pausa, eso es lo que llaman paz. Entre una mala elección y una muy mala, una persona sensata elige la mala. Y honestamente la llama mala, no la hace pasar por perfecta. ¿Qué hay realmente detrás de todo esto? Ahora quitemos la última capa. Esta historia no trata sobre armas ni sobre fronteras. Se trata de una idea muy antigua, por la cual todo esto vale la pena. El Estado debe tener el monopolio de la fuerza en su propio territorio. Sí, de nuevo, ese Estado es del tipo que está construido actualmente, porque lo que yo propongo en nuestro proyecto, lo que propongo, lo que Golambus propuso, y muchas personas antes que él propusieron, por así decirlo, y demás. Pero Golambus, de alguna manera Golambus reunió todo esto, y yo intento transmitirles esto, una hoja de ruta hacia la libertad. Por así decirlo, vayan a ese canal. Ahí hay videos de 10 minutos, casi 200, y además todo está recopilado también en videos de 1 hora. Hay como 16 o 17 videos de 1 hora. Todo eso está contado, explicado, dicho, ¿sí? Bueno, en este momento estamos tratando con los estados, en los que así es como están las cosas ahora, ¿sí? Entonces, el Estado debe tener el monopolio de la fuerza en su propio territorio, no dos ejércitos, sino uno solo, no el Estado y aquellos que son más fuertes que el Estado, solo el Estado, donde la ley es más fuerte que el arma de otro. Sí, suena banal. Mientras vivas en un lugar donde esto no existe, y deja de sonar banal en el momento en que te encuentras ahí, donde es como en Líbano, donde cerca de tu casa se instala alguien a quien nadie eligió, y a quien tu policía le tiene miedo, y él viene, él no está bajo la ley, él hace lo que quiere. Bueno, al menos con la policía puedes acudir a algún lado, intentar resolverlo, pero no siempre es así, naturalmente como sabemos. Sí, por Rusia sabemos que no es así. Entonces de repente entiendes que el monopolio del Estado sobre la fuerza no es solo una frase seca de un libro de texto. Esa es la diferencia entre ser ciudadano y ser rehén. El ciudadano en un Estado moderno también ha perdido muchos de sus derechos, y es en parte esclavo, y en parte ciudadano. Sí. Bueno, lo que estoy contando es simplemente un rehén. Punto. ¿Qué es un rehén? Un rehén es alguien de quien en cualquier momento cualquier comandante de campo puede decidir cualquier cosa sobre ti, y tranquilamente puede arrestarte, y tomar lo que quiera de ti, y en general hacer contigo lo que quiera. Y nadie siquiera lo va a juzgar. Israel, al ayudar al Líbano a formar su propio ejército real, por supuesto, también persigue sus propios intereses. La seguridad de sus ciudades y la ruptura de la línea avanzada iraní, pero es una paradoja curiosa. La paradoja es que este interés frío coincidió con lo que el Líbano más necesitaba en el mundo. ¿Dejar de ser un territorio ajeno? Volver a ser un país propio. Este pedazo de tierra es nuestro país. Hacemos ahí lo que queremos, otra vez. Sí, lo decide muy poca gente, pero aún así, al menos significa que nuestra gente decide, y lo que es beneficioso para uno, resulta ser la salvación para otro. Y entonces el cálculo deja de ser solo un cálculo, se convierte en entendimiento mutuo. ¿En qué terminará este silencioso proyecto de armamento? No lo sabremos por un comunicado. Lo sabremos por el día en que un soldado libanés se pare por primera vez donde durante 30 años ondeó una bandera que no era la suya. Y nadie le disparará por la espalda. Ese día quedará claro si se logró convertir de nuevo a un país alquilado en un estado independiente. Y ese día Teherán por primera vez en muchos años contará sus cartas y descubrirá que ya no tiene una de las dos principales. Y entonces finalmente veremos el verdadero valor de las negociaciones reales y no solo charlas para ganar tiempo. Exacto, es decir, negociaciones en las que se sientan no por apariencia, sino porque ya no hay otra opción. Eso es todo. Hasta la próxima.